Presenta hoy la liturgia de la palabra, la preciosa fiesta del evangelista San Lucas, una fiesta que nos enraiza directamente con la centralidad del Evangelio en nuestra vida. Él, llamado por Jesucristo, discípulo del apóstol San Pablo, recibe la gracia extraordinaria de ser el hombre que va a transmitir los hechos, las enseñanzas, los testimonios que aquellos primeros testigos, inspirados por el Espíritu Santo, por eso sus escritos van a ser palabra de Dios. Él va a ser colaborador en la obra de la palabra, colaborador en la obra del Evangelio, para prestar su asentimiento de fe, pero al mismo tiempo transmitir en su docilidad al Espíritu Santo, que es el gran protagonista, el autor principal de la palabra de Dios, como nos explican el magisterio de la Iglesia cuando nos explica el misterio de la revelación y de la palabra de Dios. Y así es como nosotros recibimos esta palabra, que nosotros atribuimos a San Lucas o a San Pablo o a San Juan, pero es Dios el que nos habla. Es palabra de Dios, no es palabra de San Lucas. Él, con su asentimiento de fe, con sus dones, con sus talentos, con su experiencia de vida, nos transmite lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de todos los tiempos. Así, nosotros hoy, en la primera lectura, escuchamos al apóstol San Pablo que escribe en la segunda carta a Timoteo: Queridos hermanos, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Qué bonita esta referencia que hace el apóstol. El que nunca se ha separado de mí es Lucas. Aquí tenemos el gran misterio de la amistad que hay entre San Lucas y San Pablo. Los dos van a ser apóstoles de los gentiles. Recordad que si bien Pablo era judío de pura cepa, fue elegido por Dios para anunciar el Evangelio a los que no eran judíos. Y es que Lucas no era judío, ni siquiera lo era, con lo cual está mucho más abierto todavía a llevar la buena noticia a quienes no pertenecen al pueblo elegido. En el pasaje evangélico de hoy, en Lucas 10, 1-9, proclamamos: en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quedaos en esa casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el trabajador merece su salario. No andéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os den. Curen a los enfermos que haya y díganles: está cerca de vosotros el reino de Dios. Los apóstoles, los evangelistas, tú y yo, todos hemos sido elegidos para ser anunciadores del reino de Dios, para proclamar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor y que Él nos ha llamado por nuestro nombre, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, que no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el que podamos salvarnos, sino en el nombre del Señor Jesús. Por eso, para nosotros, esta palabra viva de Dios será siempre una llamada a la conversión, una llamada al cambio del corazón. Y además es una invitación, según el Evangelio, a la confianza. Dice primero que recemos para que haya muchos trabajadores en la viña del Señor. Y estos trabajadores somos todos los bautizados. Esto no es solo cuestión de curas y monjas. Esto es cuestión de todo bautizado que se toma en serio su llamada a la santidad y que se toma en serio su llamada a ser testigo del Evangelio.
En tu casa tú eres a lo mejor el único apóstol, en la fábrica, en la calle, en la oficina, en la universidad, en el colegio, incluso en la parroquia. Tú puedes ser el gran testigo que va a tocar el corazón de otros. Y así, aunque la mies es mucha, habrá muchos más trabajadores. Y por supuesto que necesitamos más sacerdotes y más religiosas, que sean buenos, que sean santos, que sean amigos de Jesús, que quieran dar la vida por las ovejas. Y nos invita la palabra de hoy, y esto es muy fuerte en el Evangelio de San Lucas, aparece con mucha fuerza, en la confianza en la providencia. No te preocupes por el mañana. Yo soy tu Padre. Jesucristo es mi Señor y mi Dios, mi amigo, mi esposo, mi sacerdote, mi pastor. El Espíritu Santo sopla con fuerza en el corazón de los creyentes. Él es poderoso. El Espíritu Santo es nuestro defensor. Literalmente se llama el Paráclito, el gran defensor. San Lucas nos ofrece en 2 libros maravillosos el testimonio de la vida de Cristo y el testimonio de la primitiva Iglesia, de lo que Dios iba haciendo por Cristo resucitado en el Espíritu en la vida de los primeros cristianos. Autor de los Hechos de los Apóstoles, autor del Evangelio según San Lucas. Que escuchemos a este hombre. Si él fue el autor secundario de esta palabra, pidamos su intercesión hoy. Apóstol Evangelista San Lucas, ilumíname, intercede por mí, colabora en mi santificación, ayúdame a entender tus escritos. ¿Quién mejor que tú para ayudarme a escuchar la palabra viva que viene de tus labios y de tu corazón? Tú viste al gran San Pablo en acción, tú conociste a los primeros apóstoles, tú fuiste compañero de los primeros testigos de la Pascua. Ayúdanos a unirnos a esa maravillosa tradición de hombres y mujeres que han sido grandes testigos del Evangelio. Para cada uno de nosotros, esta puede ser una oportunidad para acercarnos más a la palabra de Dios. A mí a veces me preguntan, recomiéndeme un buen libro. Y yo muchas veces les he dicho, léete los Evangelios. Pues por supuesto que hay vidas de santos maravillosas, escritos de los santos estupendos y autores sagrados que son maravillosos. Pero mirad, a lo mejor podía ser una lectura espiritual muy bonita, decir, pues voy a aprovechar la fiesta de San Lucas para leerme el Evangelio de San Lucas. Tampoco es un libro de 800 páginas, se lee muy sencillamente y a lo mejor nunca nos hemos leído los Evangelios de corrido. Siempre vamos a misa, nos ponen un pedacito, que es precioso, es maravilloso, muchas veces son versículos salteados, y sin embargo, a lo mejor, como fruto de la fiesta del evangelista San Lucas, podemos celebrar hoy esta fiesta leyendo los evangelios. Es decir, pues voy a aprovechar estas próximas semanas para leerme todos los días, pero de corrido, un trocito del evangelio de San Lucas. La infancia de Jesús, su vida oculta, lo poquito que se sabe, el comienzo de su ministerio público, luego el relato impresionante de la pasión, de la Pascua, muerte y resurrección, las escenas de la resurrección. Son lecturas muy enjundiosas, muy bonitas, que nos pueden enriquecer muchísimo en nuestra vida espiritual. Bueno, pues que en la fiesta de este gran evangelista a todos nosotros se nos abra el corazón, a todos se nos hinchen el corazón en deseos de acercarnos más a esta palabra, que sea una palabra viva, que yo leo algo en el Evangelio y que piense en maneras sencillas de cómo la puedo poner en práctica. Sus enseñanzas, que son las enseñanzas de Cristo, son impresionantes. Y hay muchos momentos de la vida de Jesús, hay muchas escenas, muchas palabras, también de la vida de la Virgen, que solo aparecen en el evangelista San Lucas. Pues que yo me detenga en lo que es peculiar de este evangelista, porque claro que tenemos otros evangelistas que nos cuentan hechos parecidos, pero así como hay cosas que solo aparecen en el Evangelio de San Juan, como por ejemplo el lavatorio de los pies, San Lucas es el único que nos cuenta la Anunciación o el Magnificat. Imaginaros qué sería nuestra vida si nosotros nunca hubiéramos escuchado el Magnificat o las palabras de la Anunciación que rezamos en el Ángelus. Y todo esto se lo debemos
a este extraordinario hombre? Pues que sepamos dar gracias a Dios por el don del evangelista y apóstol San Lucas en nuestra vida y que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica como la Santísima Virgen María.